Ok, vamos a pasar al tema de trigonometría. Uno de los teoremas más importantes que vamos a ver ahorita es el teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y esto siempre se cumple en un triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir un triángulo rectángulo? Que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Acuérdense que en un triángulo la suma son 180 grados. Entonces aquí va a tener un ángulo, aquí otro. Este debe ser el 90 y la suma de estos siempre va a dar 180. Bueno, ok, nos dice que la suma de los catetos. Un cateto, ¿qué va a ser un cateto? Si nosotros nos fijamos aquí este ángulo, el cateto opuesto es el que está al otro lado de este ángulo. Este va a ser el cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto. El cateto adyacente es el que está, ahora sí que adyacente a este ángulo, o sea, que lo está tocando, que lo forma. Y la hipotenusa va a ser este, y va a ser el lado más largo de este triángulo, ¿sí? Entonces tenemos cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa, ¿sí? Entonces, cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Normalmente lo van a ver así, lo van a ver así, a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. Y no se hace distinción si es un cateto adyacente o si es un cateto opuesto. La fórmula funciona para cualquiera de los catetos. Entonces, podemos decir que ese es un cateto 1 o cateto 2 o al revés, no importa. Y este puede ser A o puede ser B. Vamos a poner B aquí y aquí vamos a poner A. ¿Sí? Por ejemplo, si este cateto es igual a 3 y este otro cateto es igual a 4, ¿cuánto valdría la hipotenusa? Pues usando la fórmula vamos a hacer que A al cuadrado, en este caso va a ser, va a ser A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. ¿Sí? ¿Cuánto vale A? Vale 3. Entonces ponemos 3 al cuadrado más B. ¿Cuánto vale B? 4. 4 al cuadrado es igual a C cuadrada. ¿Sí? Hacemos las operaciones. 3 al cuadrado 9 más 4 al cuadrado 16 igual a C cuadrada. Aquí es 25 es igual a C cuadrada. Ok, sacamos raíz tanto aquí como acá. Aquí, aquí vamos a tener C es igual a 25 a 5. Raíz cuadrada de 25 a 5. Por lo tanto, esto va a valer 5. ¿Sí? Bueno, ese es el primer ejemplo. Vamos a hacer más ejemplos para que se aprenda bien ese tema. Que como primer ejemplo tenemos este triángulo. Nos piden determinar el valor de la hipotenusa. Tenemos un cateto B que vale 12, otro cateto A que vale 9 y nos piden el valor de la hipotenusa. Entonces con la fórmula tenemos que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Sí? Entonces tenemos que C cuadrada es igual a, que es 9 al cuadrado, más B, que es 12 al cuadrado. Entonces tenemos que 9 por 9, 81, más 12 por 12, son 144. ¿Sí? Entonces vamos a sumar 81 más 144. Tenemos que cuadrado es igual a 225. Sí, tenemos ya la hipotenusa al cuadrado. Para encontrar la hipotenusa, sacamos raíz a ambos miembros de la igualdad y tenemos que C es igual a raíz de 225 y la raíz va a ser 15. ¿Por qué? Porque 15 por 15, 225. ¿Sí? Entonces ya encontramos el valor
la hipotenusa. Bueno, perdón, es 15. 15 el valor de la hipotenusa. ¿Sí? Ok, eso es todo. Ok, vamos con el segundo problema. Eh, También tenemos que determinar el valor de la hipotenusa. Tenemos como catetos A que vale 3 y B que vale 6. Entonces, C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. ¿Sí? Entonces tenemos A 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Tenemos que C cuadrada es igual a 3 al cuadrado 9 más, aquí tenemos 6 al cuadrado 36. C cuadrada es igual a 45. Ok, sacamos raíz en ambos lados. Tenemos que C es igual a la raíz cuadrada de 45. ¿Sí? Esa sería la solución. Pero aquí en el libro nos viene que este 45, raíz de 45, lo podemos descomponer también aquí en 9 por 5. ¿Sí? Ok, 9 por 5, 45. Y esto también lo podemos hacer de esa manera. 9 es igual a 3 al cuadrado. Entonces, multiplicamos por 5. Ok, sí. Y de las leyes de los exponentes tenemos que 3 al cuadrado, eso se puede separar en dos. 3 al cuadrado, raíz por raíz de 5. Al final estos se van a eliminar y nos queda 3 raíz de 5. ¿Sí? Eso se va a ocupar mucho en varios problemas. Entonces nos queda 3 raíz de 5 como solución. ¿Sí? Y eso sería todo. Ok, estamos en el problema 13. Nos dice determinar el valor del cateto. ¿Sí? Ahora nos dan la hipotenusa como dato, tenemos que encontrar uno de los catetos. ¿Sí? Entonces ocupamos la misma fórmula. C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. ¿Sí? Pero en este caso lo que queremos encontrar es A. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es restar en ambos miembros de la igualdad B cuadrada. B cuadrada de este lado y B cuadrada de este lado. ¿Sí? Y nos quedaría B cuadrada menos B cuadrada es 0. Entonces de este lado nos quedaría A cuadrada. De este lado nos quedaría, lo voy a poner al revés, C cuadrada menos B cuadrada. ¿Sí? Ahora voy a intercambiar para que A cuadrada se quede aquí. Todo lo demás se queda igual, nada más voy a cambiar esto de este lado y este de este. C cuadrada menos B cuadrada. ¿Sí? Así nos queda C cuadrada menos B cuadrada. Entonces tenemos que A cuadrada es igual a 8 al cuadrado menos 6 al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos aquí A cuadrada es igual a 8 al cuadrado, 64 menos 6 al cuadrado es 36. Entonces tenemos que A cuadrado es igual a 28. Entonces sacamos raíz en ambos lados. Tenemos que A es igual a raíz de 28. Bueno, a partir de aquí se puede descomponer este 28 en 4 por 7. ¿Sí? Y ese 4 se puede expresar como 2 al cuadrado. Entonces tenemos que A es igual a
raíz de 2 al cuadrado por raíz de 7. ¿Sí? Estos se van a eliminar y tenemos que 2 raíz de 7. Entonces A es igual a 2 raíz de 7. ¿Sí? Y eso sería todo. Ok, vamos con el problema número 4. Nos dice determina el valor del cateto. En este caso nos dan A, nos dan la hipotenusa. Tenemos que encontrar el cateto B. ¿Sí? Entonces ocupamos la misma fórmula. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Vamos a cambiar esta fórmula para que esté así de este lado. Así, para que ya nos sea más fácil despejarlo. ¿Sí? Entonces para despejarlo tenemos, aquí vamos a dejar un espacio, C cuadrada. Tenemos que hacer la misma operación en ambos lados de la igualdad. En este caso, como queremos B, tenemos que eliminar A cuadrada. ¿Y cómo eliminamos A cuadrada? Menos A cuadrada de este lado y menos A cuadrada de este lado. ¿Ok? Y aquí tenemos A cuadrada menos A cuadrada menos A cuadrada, 0. Entonces nos queda B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada. ¿Sí? Ok. Tenemos de este lado, lo ponemos, C cuadrada es igual a C al cuadrado. En este caso sería 8 al cuadrado más A al cuadrado. ¿Cuánto vale A? 4 raíz de 3. Todo esto al cuadrado. Entonces tenemos que B cuadrada es igual a 8 por 8, 64, menos, aquí es 4 raíz de 3 al cuadrado. Tenemos que elevar 4 al cuadrado y raíz de 3 también lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? Ok, tenemos B cuadrado es igual a 64 menos 4 al cuadrado son 16 por raíz de 3 al cuadrado. Se van a eliminar esto. ¿Sí? Bueno, aquí no lo había dicho en el problema anterior, pero se eliminan porque este raíz de 3 al cuadrado se puede expresar como 3. Esta raíz puede pasar como exponente fraccionario. Entonces es un medio. Tenemos 2 entre 2 y eso es 3 a la 1. ¿Sí? Igual a 3. ¿Sí? Entonces tenemos 16 por 3. Entonces tenemos b cuadrado es igual a 64 menos 16 por 3. 6 por 3 son 48. Entonces tenemos 64 menos 48. ¿Sí? Nos va a dar 16. Entonces b cuadrado es igual a 16. Sacamos raíz en ambos lados y tenemos que b es igual a 4. ¿Ok? Entonces aquí nos queda b igual a 4. Y eso sería todo. Ok, vamos a hacer un pequeño resumen de estas fórmulas. Tenemos que el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Entonces, despejándolo, tenemos que la hipotenusa va a ser igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada. ¿Sí? Entonces aquí podemos decir que tenemos una fórmula. ¿Sí? Ok. Ahora, si nos piden A, si nos piden A, despejar A, pues tenemos que despejar b cuadrada. Pero quitar b cuadrada de aquí, lo pasamos de este lado restante y nos queda c cuadrada menos b cuadrada. Ahora sacamos raíz en ambos lados, tenemos que a es igual a la raíz cuadrada de c cuadrada
menos b cuadrada. Para EB es casi lo mismo. Entonces tenemos que quitar esta a cuadrada. De este lado vamos a pasar restándolo. Y al final le vamos a sacar raíz. Entonces, ¿qué nos queda? B nos va a quedar raíz cuadrada de c cuadrada menos a cuadrado. Como ven, nada más cambiamos a por b y b por a, que es casi la misma fórmula. ¿Sí? Lo voy a subrayar. Tenemos esta, tenemos esta. ¿Sí? Esas serían las tres fórmulas. Ok, lo siguiente que vamos a ver son el coseno y el seno de 30, 70. Ok, entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero quiere decir que todos sus lados son iguales, también todos sus ángulos son iguales. Vamos a poner que su lado mide 1, y también su lado mide 1, y su lado mide 1. ¿Cuánto vale cada ángulo? Si la suma va a ser 180, y todos los ángulos son iguales, cada ángulo va a valer 60 grados. 60 grados y ese también 60 grados. Ok, pero en este caso lo que nos interesa va a ser partirlo a la mitad. ¿Por qué partirlo a la mitad? Porque aquí tenemos un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Bueno, aquí 30 grados, aquí 30 grados. ¿Sí? Ok, y nos interesa que al partirlo de la mitad, este lado ya no va a valer 1. ¿Cuánto va a valer? Un medio o 0.5 es lo que va a valer este lado. ¿Sí? Ok, ya tenemos este triángulo. Un triángulo rectángulo que va a valer 90 grados este ángulo. ¿Sí? Ahora nos interesa saber cuánto vale uno de los catetos. Le vamos a poner A es igual a la hipotenusa, a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. O sea, un medio al cuadrado. 1 al cuadrado nos va a dar 1 menos un medio al cuadrado. Le vamos 1 al cuadrado, 1 y 2 al cuadrado, 4. ¿Sí? Entonces tenemos que eso es igual a raíz de 1 menos un cuarto. El 1 le expresamos como 4 entre 4. 4 entre 4 nos va a dar 1 menos un cuarto. ¿Sí? Esto es igual a raíz de 4 menos 1 son 3. 3 cuartos. Ahora sacamos raíz arriba y raíz abajo. Tenemos que eso es raíz de 3 sobre raíz de 4. Entonces eso es raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto va a valer A? Raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Ahora acordémonos aquí para sacar el seno de un ángulo, en este caso 60 grados. ¿Cómo es el seno de un ángulo? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? ¿Y cuánto vale el cateto opuesto? Viéndolo desde aquí, el opuesto es este. O sea, A entre hipotenusa. ¿Cuánto va a valer? 1. Entonces, el seno de 60 grados es igual a cateto opuesto que vale raíz de 3 sobre 2 sobre 1. Todo eso sobre 1. Pero bueno, cualquier número dividido entre 1 es el mismo número, entonces va a ser raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Vamos con el coseno de 60 grados. El coseno de 60 grados, aquí vamos a ocupar el cateto adyacente. El cateto adyacente va a ser el que forma el ángulo de 60 con la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente, pues el cateto adyacente, cateto opuesto. ¿Sí?
este caso, cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el cateto adyacente? 0.5 o un medio. Entre la hipotenusa. La hipotenusa vale 1. Entonces lo dividimos entre 1. Ya no lo vamos a poner porque ese va a ser el mismo número. Un medio. Entonces ya tenemos seno de 60, raíz de 3 sobre 2, coseno de 60, un medio. Ok, ahora vamos a hacer el seno de 30. El seno de 30 grados, que va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Para sacar el seno de 30, ahora lo vamos a ver desde aquí, desde este ángulo 30. ¿Cuál va a ser el cateto opuesto? Pues el que está opuesto al ángulo. Este, 0.5. Un medio. Entre 1, entre hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 1. ¿Sí? Ahora el coseno de 30. ¿A qué va a ser igual? Al cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Sí? Viéndolo desde aquí, ¿cuál es el cateto adyacente? Es este, porque el cateto opuesto es este. Viéndolo desde aquí, estamos partiendo de aquí, desde el ángulo 30. El opuesto es este. El cateto adyacente va a ser este. Va a ser A. Va a ser A. Entre la hipotenusa, que es 1, ya no es necesario dividirlo entre 1 porque va a dar lo mismo. Entonces, con el coseno de 30, ¿cuánto va a valer? A. Raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Ahora podemos hacerle una tabla para, para poder ya poner el seno de 30, el coseno de 30, el seno de 60 grados y el coseno de 60 grados. ¿Sí? Ok, seno de 30 grados, un medio o 0.5. El coseno de 30 grados, raíz de 3 sobre 2. Seno de 60 grados, raíz de 3 sobre 2. Y el coseno de 60 grados, un medio o 0.5. ¿Sí? Esos serían los valores de esto. Y eso sería todo. Ok, ahora vamos con el seno de 45 y el coseno de 45. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es dibujar un triángulo de esta forma. ¿Sí? Que su lado valga 1. Aquí también va a valer 1. Bueno, esto va a valer 90 grados. Si esta vale 1 y esta vale 1, ¿cuánto va a valer el ángulo? 45. ¿Y cuánto va a valer también 45? ¿Sí? 45 grados. ¿Por qué? Porque acuérdense que la suma debe dar 180. 45 más 45, 90. Más 90, 180. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a valer la hipotenusa? Es lo que vamos a calcular ahorita. Acuérdense que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, esto es igual a raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. En este caso es raíz de 2. C vale raíz de 2. Ok, y ahora para sacar el seno de 45 grados, tenemos que es igual a cateto adyacente, perdón, cateto opuesto, el seno siempre es un cero al opuesto, sobre la hipotenusa. Entonces tenemos cateto opuesto, ¿cuánto es el cateto opuesto? Viéndolo desde aquí, el cateto opuesto es 1, ¿sí? Sería cateto opuesto 1 sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Raíz de 2.
1 sobre raíz de 2. Ok. Para el coseno de 45 grados, esto es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces nos queda cateto adyacente, viéndolo de aquí, el cateto adyacente es este, también va a ser 1 entre la hipotenusa, raíz de 2. Ok. Y esto va a ser igual a, bueno, ya si se queda, se puede expresar también como otros, como un número, pero eso queda aproximadamente 0.771, ¿sí? Pero así lo vamos a dejar y vamos a escribir esos valores. Entonces tenemos que el seno de 45 grados es igual a 1 entre raíz de 2. Nos va a quedar igual el coseno por 45 grados, que es igual a 1 entre raíz de 2. ¿Sí? Y así nos queda. Ya está. Ok, ahora veremos el seno de 0 grados, el seno de 90 grados, coseno de 0 grados, coseno de 90 grados. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar un círculo unitario, un círculo con radio 1. ¿Sí? En este caso yo nada más dibujé un cuarto para tener ahorita más espacio. Vamos a trabajar con este cuarto de circunferencia. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar aquí un punto en medio y vamos a trazar un triángulo rectángulo. ¿Sí? Ok. Estos van a tener, en este punto, van a tener unas coordenadas x, y. Primero tenemos la hipotenusa valdría 1, ¿sí? Porque es un radio unitario, está dentro del círculo, vale 1. Ok, aquí si suponemos que esto vale 45 grados, como ya vimos en los problemas anteriores, esto es 1 entre raíz de 2 vale esto y 1 entre raíz de 2 también vale esto. Entonces aquí vamos a poner 1 entre raíz de 2, 0.7071, de aquí a acá. Este valor va a ser en el eje X 0.7071, en el eje Y también va a ser 0.7071, ¿sí? Entonces tenemos eso, ¿de acuerdo? Entonces esas van a tener unas coordenadas X, Y. Las coordenadas serían 0.7071, 0.7071, ¿sí? Y este va a tener un ángulo de 45 grados. Ok, para encontrar el coseno de un ángulo, acuérdense que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero en este caso, como es un círculo unitario, ¿cuánto va a valer la hipotenusa? Va a valer 1 siempre en este círculo unitario. Por eso lo hicimos de radio 1 para facilitar las operaciones. Entonces, como vale 1, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, ¿sí? Porque esto vale 1. En este caso, el coseno de 45 grados sería igual al cateto adyacente, igual a 70,71. Ok, ese es el cateto adyacente. Lo vamos a indicar porque esto es importante, cateto adyacente. Y este es el cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Sí? Ok, el coseno tiene una relación directa con el cateto adyacente, ¿sí? Con el eje X. Ven, este es el eje X y tiene una relación directa, cateto adyacente con el coseno. Ok, ahora vamos con el seno. Con el seno es de cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí?
Ahora, la hipotenusa vale 1, entonces nada más va a ser igual al cateto opuesto. Entonces también va a tener una relación directa del seno del ángulo con el cateto opuesto en el círculo unitario. Ok, ¿qué pasa si, si en vez de 45 vamos subiendo el ángulo? En vez de 45 tenemos 60, por ejemplo, que ese valor ya lo tenemos aquí, ya lo hemos hecho anteriormente. Si nos colocamos aquí, ¿qué va a pasar con el coseno? El coseno nos va a dar directamente aquí y va a dar un medio. Entonces, esto va a dar un medio. Aquí. Vamos a dibujarlo un poquito aquí. ¿Sí? Más o menos va a quedar así. ¿Qué va a pasar? Va a disminuir. El valor del coseno va a disminuir 0.761, se redujo a 0.5. De aquí a acá, 0.5. ¿Y qué va a pasar con el seno del ángulo? Va a aumentar, en vez de 0.71 va a ser más grande, ¿sí? Entonces, entre más nos acerquemos a este punto, ¿qué va a pasar con el coseno? Se va a ser haciendo más pequeño. Ahorita lo vamos a dibujar para que se vea más claro qué va a pasar con el coseno. Ok, vamos a depurar esto. Tenemos un ángulo cercano a 90 grados, pongámosle 80 grados. Entonces el triángulo que se va a dibujar es este, ¿sí? El cateto opuesto, el cateto adyacente va a ser este, que va a ser igual al coseno del ángulo, ¿sí? En este caso coseno de 80. Va a ser muy pequeño. ¿Qué va a pasar con el cateto adyacente? Perdón, con el cateto opuesto. El cateto opuesto se va a acercar a 1, ¿sí? Se va a acercar a 1. Entonces, ¿qué va a pasar cuando este triángulo, cuando este triángulo alcance los 90 grados? Acuérdense que de aquí a acá son 90 grados, de aquí a acá, todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando este triángulo alcance los 90 grados? Coseno se va a hacer muy pequeño. Coseno de 90 grados se va a hacer muy pequeño y tan pequeño que va a desaparecer, va a ser cero. Entonces el coseno de 90 grados va a ser cero. ¿Y qué va a pasar con el cateto opuesto que tiene relación directa con el cateto, perdón, el seno del ángulo tiene relación directa con el cateto opuesto? Entonces va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces en 90 grados, el seno de 90 grados es igual a 1, ¿sí? Bueno, ya tenemos estos dos valores. Ok. Ahora vamos a hacer algo parecido, pero con el ángulo de 0 grados. Vamos a dibujarlo mejor para que vean qué pasa. Tenemos un ángulo muy pequeñito, muy pequeñito. Aquí pongámosle que son 10 grados. Es un ejemplo. Ok. A ver, pongámosle que son 10 grados. ¿Sí? Parece que estamos dentro del círculo unitario. Ok. Este coseno, les dije que tenía relación directa con el cateto adyacente. Entonces, todo esto va a valer 1. Y este tiene relación con el cateto opuesto.
que sería igual al seno del ángulo 10 grados. Y esto es muy pequeño, sí, es muy pequeño. En 10 grados, ahorita buscamos el valor, pero va a ser muy pequeño. Pongámosle que es 0.1. Pongámoslo de aquí. Y eso se acerca casi a 1. Pongámosle que 0.9. Estamos en un ángulo muy, muy pequeño. Ok. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Que el coseno de este ángulo va a ser igual al cateto adyacente. Pero el cateto adyacente, si lo hacemos más pequeño y más pequeño y más pequeño, ¿cuánto va a valer el cateto adyacente en 0 grados? Va a valer 1. Y el cateto adyacente va a valer 1 en 0 grados. ¿Sí? Mientras tanto, ¿qué pasa con el seno? El seno va a valer cada vez más, cada vez menos. Se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta llegar a 0. Entonces, el seno de 0 grados es igual a 0. ¿Sí? Entonces tiene una relación directa el cateto opuesto con las 10 y el cateto adyacente con las X. ¿Sí? Entonces tenemos el coseno, si dibujamos un triángulo, aquí acuérdense del triángulo, este va a ser las X y este va a ser las 10. ¿Sí? En los puntos. Ok, coseno del ángulo va a ser igual a X y el seno del ángulo va a ser igual a Y. Sí, acuérdense de esta relación, porque la vamos a ocupar mucho. ¿Sí? De esta relación. Y viendo el ángulo desde aquí, y este ángulo es importante porque es entre la hipotenusa y el eje X. Entonces siempre vamos a formar este ángulo. Se puede formar otro ángulo, claro que es este, pero es más difícil de analizar. Siempre vamos a trabajar con este ángulo, entre el eje X y la hipotenusa, que se forma aquí. ¿Sí? Ahora ya tenemos los valores del coseno de 0 grados y seno de 0 grados. ¿Sí? Espero que me hayan entendido. Si no, ahorita vamos a ver más problemas y ya verán mejor todo esto. Ok, en trigonometría nos detenemos un poco porque aquí eso es un tema importante. Ya tenemos el círculo unitario y tenemos este triángulo rectángulo y ahora vamos a ver que aquí se puede formar el radio, bueno, una circunferencia ya no puede ser de radio 1, ya puede ser de radio R, cualquier radio, 3, 4, 5. A partir de aquí, acuérdense que todo lo que vimos hace rato, que el cateto adyacente está relacionado con el valor de X y el valor de Y con el seno del, del ángulo. ¿Sí? Ok, perdón, el coseno está relacionado con con el cateto adyacente que es X, seno del ángulo. ¿Sí? Y este está relacionado con el seno. Ok, a partir de aquí, a partir de esto, también usando el teorema de Pitágoras, podemos sacar la fórmula de la circunferencia. Ok, la ecuación de la circunferencia. ¿Cómo lo vamos a obtener? Con este triángulo. Acuérdense que el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. En este caso la hipotenusa es R, que es el radio. Tenemos que entonces que x cuadrada más y cuadrada es igual al radio al cuadrado. ¿Sí? Esa es la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? En cualquier punto se va a cumplir esta ecuación, ya está aquí, o si el triángulo lo ponemos acá, o lo ponemos acá, o lo ponemos acá, este punto x10 siempre va a cumplir con esto, que los cuadrados es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? La suma de los cuadrados.
Ok, entonces esta es la ecuación de la circunferencia. A partir de aquí hay una ecuación que se llama ecuación canónica. Lo que hacemos es dividir todo entre r cuadrada y aquí nos va a quedar 1. ¿Sí? Si dividimos todo entre r cuadrada, vamos a hacerlo así. R cuadrada. Vamos a dividirlo todo entre r cuadrada. De este lado, entre r cuadrada. ¿Sí? Y nos va a quedar 1. ¿Y aquí qué nos va a quedar? Nos va a quedar x cuadrada entre r cuadrada más y cuadrada entre r cuadrada igual a 1. ¿Sí? Esta es la ecuación canónica de la circunferencia. Y este va a ser importante porque cuando veamos la circunferencia vamos a usar mucho esto. Tal vez usaremos este, pero en los problemas de los exámenes vamos a usar mucho esta fórmula. ¿Sí? Ok, de aquí recordemos que el radio era la hipotenusa y que la x, bueno, en este caso x, podemos hacer que ese es el cateto opuesto. ¿Sí? Entonces, si dividimos el cateto adyacente eh, entre la hipotenusa al cuadrado, le sumamos las y sería cateto opuesto al cuadrado entre la hipotenusa al cuadrado, nos va a dar igual a 1. ¿Sí? Esto va a ser el, el coseno, del ángulo, y ese va a ser el seno. Entonces aquí se forma esto, el coseno del ángulo más el seno del ángulo es igual a 1. ¿Sí? Y esta es una identidad trigonométrica. ¿Sí? Bueno, hasta este punto vamos a tener que recordar estas ecuaciones. ¿Sí? Lo saqué porque ya estábamos en este punto donde vimos el círculo unitario, el triángulo que se forma. A partir de aquí podemos ver esto y esto. ¿Sí? Pero también lo vamos a ver con calma más adelante. Primero vamos a ver cómo sacar el coseno de otros ángulos. Por ejemplo, aquí tenemos de 135 grados. Sí, ahorita vamos a hacer este ejercicio para ver cómo se saca ese valor. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver ese problema. Ok, vamos con ese problema. Ese es un problema de examen, puede venir en el examen. Obtener el coseno de 135 grados. ¿Sí? Vamos a dibujar aquí el 0 grados. Lo vamos a dibujar acá. 90 grados va a estar acá. Y bueno, aquí, más o menos aquí, va a estar el de 135. Ok, este punto tiene coordenadas x, y. ¿Sí? Ahora, lo primero que hay que hacer es que vamos a dividir este 135 en dos, en dos, en dos partes. Uno que es 90 grados y el otro 45 grados. ¿Por qué? Porque 90 más 45 nos da los 135. ¿Sí? Y el ángulo que nosotros siempre vamos a trabajar, siempre, 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 porque es más sencillo, es trabajar con este ángulo. Con este ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? El del 0 grados o el de las X con la recta esta que nos están preguntando. ¿Sí? Aquí vamos a sacar este ángulo y aquí vamos a dibujar el triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces es este. Ok. Si, este, si de aquí a aquí mide 45, ¿cuánto va a valer este? El ángulo también va a valer 45. ¿Por qué? Porque 45 más 45 dan los 90 grados. Entonces vamos a trabajar con este ángulo 45. Es más fácil trabajar que con 135. Ok, vamos a ver cómo están los valores de X y de Y.
para llegar a este punto. Ok, para llegar a este punto x, y, ¿cómo debe ser la coordenada en x? La coordenada en x va a ser negativa, ¿sí? Negativa porque vamos a ir hacia los valores de la izquierda, ¿sí? En este caso es negativa. ¿Cómo van a ser los valores de y? Van a ser positivos porque en este caso todos los valores que van para arriba son positivos. Entonces eso es positivo, ¿sí? Todo lo que sea coseno, por eso que le dije que coseno está relacionado con los valores del cateto adyacente, con los valores del eje X. En este caso va a ser negativo. Coseno de este ángulo va a ser negativo, ¿sí? Porque va para acá. Y si nos pidieran el seno de este ángulo, este valor sería positivo, ¿sí? Y entonces vamos a tener este triángulo. Bueno, lo voy a dibujar aquí. 45 grados. Y es un triángulo que que ya lo habíamos hecho. Este es 1, este es 1, este es raíz de 2. ¿Sí? Hay que aprenderse esos triángulos. Si no se lo quieren aprender, hay que dibujarlo, partirlo, sacar con teorema de Pitágoras. Rápido obtenemos ¿sí? Este triángulo. Y vamos a obtener el coseno de 45 grados. Aquí es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es 1, hipotenusa de raíz de 2. ¿Sí? Ok, aquí es sin signo. Ahora el signo lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner aquí porque vemos que es negativo, va hacia la izquierda. Entonces el coseno, el coseno de 135 es igual al coseno de 45 grados, pero negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para llegar a este punto tenemos que usar X, este, las partes negativas. Esta flecha, bueno, para llegar a formar este triángulo, es esto más esto. ¿Sí? Y esta parte que es el coseno es negativo. Entonces, el coseno de 135 grados es igual a menos 1 entre raíz de 2. ¿Sí? Y si nos preguntaran, por ejemplo, el seno de 135, ¿cómo sería ese valor? Ah, pues sería igual al, al seno de 45 grados. Seno de 45 grados. Igual positivo, ¿por qué? Porque este no cambió de signo. Igual se encuentra en los valores de arriba. Este punto se encuentra igual, ¿sí? Con los valores del seno iguales, positivos. Por ejemplo, aquí está el 45, ¿sí? El seno debe ser positivo. En este caso es este. También vean cómo va la flecha para formar esto. ¿Sí? También es el mismo, es positivo y positivo. No cambia. Entonces, si nos pide el seno de 135 grados, es igual a seno de 45 grados, que es igual a 1 entre raíz de 2. ¿Sí? Ok, ahorita vamos a hacer un problema para que se entienda. Otro problema para que se entienda mejor. Ya está. Ok, aquí tenemos otro problema, que es obtener el seno de 210 grados. Ok, lo primero que tenemos que hacer es que sustituir este ángulo, que es 210, en este ángulo que nos interesa. Trabajar con este ángulo siempre va a ser más fácil, que es la suma de 180, 180 mide media circunferencia, más ¿cuánto nos da 210? En este caso son 30, ¿sí? Entonces, otra vez, para llegar aquí en este punto, ¿qué necesitamos? Necesitamos que en el eje X sea negativo. Lo ponemos por esto, ¿sí? Sea negativo es este valor sea negativo, y este también debe ser negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el coseno va a ser negativo
Y el seno también va a ser negativo. ¿Sí? Este y este va a ser negativo. Ok. Lo siguiente que haremos es dibujar el triángulo de 30. ¿Sí? Ok. ¿Se acuerdan cómo dibujar el de 30 grados? Acuérdense que este es un triángulo equilátero. Se parte en dos. Entonces aquí es igual a un medio o 0.5. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto va a valer? Va a valer, este es un triángulo equilátero, entonces este va a valer 1. ¿Y cuánto va a valer este? Acuérdense de este valor que es raíz de 3 sobre 2. Si no, con Pitágoras lo obtenemos. Ok. Teniendo esto, ya sacamos el... nos piden el seno del ángulo. El seno de 210 grados es igual al seno de 30, pero negativo. Por eso, para llegar a este valor, el seno debe ser negativo, ¿sí? Entonces, es negativo. Entonces tenemos el seno de 210 grados es igual a menos seno de 30 grados. ¿Cuánto vale el seno de 30 grados? Si lo vemos desde aquí, el seno es igual al cateto opuesto, 0.5, entre hipotenusa, que es 1, o sea que es 0.5, o un medio. Entonces el seno de 30 es un medio, ¿sí? Entonces el seno de 210 es igual a menos un medio, ¿sí? Ahora, como extra, podemos sacar el coseno. El coseno de 210 grados es igual al coseno de 30 grados, pero negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque para llegar a este punto, el, el coseno o el valor del eje X debe ser negativo, ¿sí? Esto va relacionado con las ejes, con X, y este va relacionado con los valores de Y. Esta coordenada es X, Y, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser negativo? El valor de X va a ser negativo, entonces por eso aquí va a ser negativo. El coseno de 30, ¿cómo sacamos el coseno de 30? Ok, va a ser el cateto adyacente entre la hipotenusa. Cateto adyacente raíz de 3 entre 2, entre la hipotenusa, que es 1. Entonces el coseno de 210 grados va a ser igual a menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Así ya obtenemos esto, que es extra. Y ya sería todo. Ok, vamos con este problema. Dice obtener la tangente de 300 grados. Entonces lo primero que vamos a hacer es dividir ese ángulo de 300. Lo dividimos en, parece que aquí este es 90 grados. Cuando llega aquí es 180 grados. En este punto es 270 grados. Y bueno, para formar este 300 necesitamos sumar 270 más 30. Entonces este ángulo será de 30 grados. Ok, ok, pero bueno, este ángulo no lo vamos a ocupar porque les había dicho que es más fácil ocupar el que va en el eje X y la línea que estamos ocupando. Entonces vamos a ocupar este. Este ángulo es el que vamos a tener que ocupar, ¿sí? Este ángulo es de 60 grados. 60 grados, 60 más 30 nos da 90, ¿sí? Entonces, ocupando este ángulo, se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Ok. ¿Qué valores tiene este? En el eje X vemos que es positivo.
Y para llegar acá, este valor tiene que ser negativo. Ok. Entonces, hay que formar el ángulo, el triángulo de 60 grados. Acuérdense cómo era este. Aquí es un medio. Aquí es 1. Y aquí es raíz de 3 sobre 2. Entonces nos piden ahora tangente. Ok. Vamos a obtener la tangente de 60 grados. Es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso el cateto opuesto va a ser raíz de 3 sobre 2 y el cateto adyacente un medio. Entonces nos queda raíz de 3 sobre 2 entre un medio. ¿Sí? Acuérdense cómo hacer este. Raíz de 3 sobre 2 entre un medio. Invertimos esto. Nos queda raíz de 3 sobre 2 por 2. ¿Sí? Se eliminan estas. Nos quedan raíz de 3. Pero esa es la tangente de 60 grados. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la tangente de 300 grados? Pues vemos cómo son los valores del cateto opuesto y del cateto adyacente. En este caso, este valor es negativo entre positivo. ¿Sí? Si en el caso de que estuviéramos en este cuadrante, los dos son negativos, negativo entre negativo va a ser positivo. Pero aquí solamente uno es negativo. Entonces al momento de hacer la división, menos entre más nos da menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tangente de 300 grados es igual a menos la tangente de 60 grados. Entonces, la tangente de 300 grados es igual a menos raíz de 3. ¿Sí? Y así se queda el valor. Porque acuérdense, si lo vemos desde aquí podemos ver que es negativo. Cateto opuesto es negativo. Entonces tenemos cateto opuesto entre cateto adyacente. Si uno es negativo, lo dividimos entre positivo, nos da negativo, por eso el signo. ¿Sí? Este es el signo. Y en los diferentes cuadrantes, por ejemplo aquí, es más, entre más, es la tangente nos va a dar positivo. En este cuadrante va a ser menos cateto opuesto, es más entre menos, nos va a dar menos en la tangente. En este cuadrante es menos entre menos, la tangente nos va a dar positivo. ¿Sí? Y en este cuadrante es negativo, por eso este es negativo. ¿Sí? Y bueno, sería todo de trigonometría.